Hola, mi nombre es Marta y tanto mi compañera como yo cursamos el año pasado la asignatura de Didáctica del Patrimonio Cultural de Andalucía. Este año grabamos el vídeo para que seáis conscientes de que todo lo que aprendéis en la asignatura tiene una aplicación real en la práctica y para ello os vamos a contar la nuestra, lo que hemos hecho en el cole donde estuvimos de prácticas el poquito tiempo que tuvimos y bueno, eso lo contará luego mi compañera y yo quería empezar un poco con el primer bloque de la asignatura. Entiendo que ahora mismo estaréis terminando o viendo todo lo que engloba el concepto de patrimonio cultural. Nosotras desde un principio pensábamos que el patrimonio hacía referencia a lo típico, ¿no? Los monumentos, que si la Giralda, la Torre del Oro, aquí en Sevilla, ¿no? Pero poco a poco con la asignatura nos dimos cuenta de que este concepto abarcaba muchísimo más. Todo lo que se refiera a la historia de una población, la cultura, la gastronomía, las vestimentas, las costumbres, las tradiciones, las fiestas, todo es patrimonio. Y esto lo descubrimos gracias a la asignatura. También, luego de haber descubierto un poco todo lo que englobaba el concepto de patrimonio, pasamos un poco a definir nuestro modelo didáctico personal. Esto era bastante complicado para nosotras porque siempre que nos definíamos como maestras queríamos hacerlo refiriéndonos a la parte sentimental, ¿no? Bueno, pues queremos que nuestros niños nos recuerden como las mejores señas, las que más lo querían, que les dejemos una huella en el corazón, lo típico, ¿no? Todo apelando al cariño de los chicos, que eso, por supuesto, para nosotras sigue siendo fundamental. Pero gracias a las tareas que nos propuso Olga, la profesora, conseguimos definir unos principios concretos de cómo queríamos ser nosotras como docentes. Y bueno, después de realizar las actividades que Olga nos propuso, la verdad es que vimos un poco la luz en el sentido de que tuvimos la capacidad de definirnos como maestras verdaderamente, ¿no? En el sentido de decir que queríamos que nuestros niños pues fueran totalmente independientes, que aprendieran cosas significativas, que tuvieran un sentido en su vida, ¿no? Que luego fueran a usar o que les dieran utilidad, ¿no? En su día a día. También queríamos que nuestros alumnos, por ejemplo, fueran independientes, autónomos, capaces de ellos hacer las cosas solos, que no dependieran luego de los demás. Y sobre todo, tanto para mi compañera Candela como para mí, es fundamental que la educación, ya no solo patrimonial, sino la educación en general, le proporcionara a los niños la capacidad de desenvolverse, de desarrollarse como personas plenas y como buenas personas, porque nosotros no queremos que nuestros alumnos acaben siendo los que mejores notas tienen si luego no son buenas personas. Entonces, después de ver este primer bloque y de definir tanto el concepto de patrimonio como nuestro modelo didáctico personal, pasamos un poco a la práctica que os la va a explicar mi compañera. El centro en el que estábamos de práctica nos invitó a asistir a una reunión con el equipo técnico de coordinación pedagógica en la que se trataría el tema de Andalucía, más concretamente la Semana de Andalucía, ya que ellos lo venían trabajando así. Por lo tanto, nosotras asistimos a la reunión para ver cómo transcurría, ya que nunca habíamos asistido a una reunión de este tipo. Y vimos que los diferentes miembros iban proponiendo algunas tareas, ideas, actividades que habían hecho anteriormente o que se les había ocurrido para trabajar durante esta semana. Pero nosotros echamos en falta que no había un hilo conductor entre estas, sino que se iban proponiendo diferentes cosas y se iban anotando para asignárselas a cada curso. Se decidió que en infantil se trabajaría las 8 provincias de Andalucía, cada clase una provincia, a través de unos delantales que los niños y niñas customizarían con sus familias en casa y el día de Andalucía se expondrían todos los delantales en el pasillo de infantil. Luego en primaria se propuso trabajar las 3 culturas que han dejado huella en lo que conocemos como cultura andaluza hoy día, que son la cultura cristiana, la judía y la musulmana. Y aquí cada curso o cada grupo podría trabajar un aspecto diferente de cada cultura, sin llevar ese hilo conductor que echábamos de menos en un principio. Es decir, si un grupo trabajaba la gastronomía musulmana porque el maestro sabía un poco más de ese tema o porque les gustaba simplemente, pues otros grupos no tendrían por qué trabajar la gastronomía judía o la cristiana. Por lo tanto, había aspectos que se quedaban sin trabajar. Y entonces la propuesta, pues notábamos que faltaba un poco de coordinación dentro de esta.
Por lo tanto, nosotras fuimos apuntando algunos aspectos que vimos importantes, elaborando nuestra pequeña propuesta y al final de la reunión nos propusieron decir algo al respecto o alguna duda que teníamos. Entonces nosotros pues planteamos lo que habíamos escrito. Dijimos que habiendo trabajado la asignatura de patrimonio cultural, habíamos entendido que en un principio para elaborar un proyecto o propuesta primero tenemos que plantearnos la finalidad de esta y una serie de objetivos. Entonces, pues ellos sabían que querían trabajar el Día de Andalucía, pero no se habían planteado por qué lo querían trabajar, aparte de porque era el día y salía en el calendario, sino necesitaban saber qué es lo que le querían enseñar a los alumnos. Además, propusimos que ya que había 3 culturas y 3 ciclos, pues que cada ciclo trabajase una cultura. Por ejemplo, primero y segundo trabajase la cultura cristiana, tercero y cuarto la musulmana y quinto y sexto la judía. Asimismo, planteamos una serie de bloques de contenido que trabajar por cada cultura. Por ejemplo, la gastronomía, las vestimentas, las leyendas, personajes históricos, monumentos, algunos aspectos que creíamos importantes y que creíamos necesario que se trabajase en todas las culturas por igual. Al final también querían exponer los trabajos que habían hecho, como en el caso de infantil, y nosotras, habiendo trabajado en la asignatura la elaboración de un museo, pues les propusimos que podrían hacer un museo con 3 salas, pero un museo de verdad, donde hubiese una persona que vendía las entradas, una persona que se encargase de restaurar las diferentes salas, un experto en el museo, un guía, arqueólogos o diferentes personajes dentro de este que tuvieran su papel para que lo pudiesen ver tanto las familias como otros niños que había en el centro. De esta manera podrían aprender tanto la cultura y el aspecto en concreto que cada niño o cada curso había trabajado, así como las otras 2 culturas o los demás aspectos que se habían trabajado en otros cursos o otros grupos. Y bueno, en conclusión, esperamos que disfrutéis mucho de la asignatura, que os ayude tanto como a nosotras a descubrir lo que el patrimonio abarca y sobre todo a que descubráis también la importancia que tiene la educación patrimonial, no solo en educación primaria y cursos superiores, sino desde la educación infantil. Pero sobre todo siempre alejándola del mero entretenimiento, no recurrir a lo típico de vamos a tocar las flautas de Andalucía o vamos a disfrazarnos de cualquier cosa en Navidad, en carnavales. Siempre hay que tener un objetivo claro, el por qué se hacen las cosas y una finalidad clara. Esperamos que disfrutéis tanto de la asignatura como lo hicimos nosotros y que la asignatura os proporcione las mismas herramientas que nos ha proporcionado a nosotras para luego todo lo que hemos aprendido poder llevarlo a la práctica.